Bueno, si hay una comarca especialmente castigada por la crisis económica, y sospecho que no por la actual, sino por las últimas, esa es Ferrolterra. Así que podíamos suponer que la huelga que hoy se convocó iba a tener un seguimiento masivo, como así fue. Miráramos a donde miráramos, Ferrol amanecía hoy desierta. Todo cerrado, imposible, ni pan siquiera. Calles vacías, basura sin recoger, polígonos paralizados y niños sin colegio. La actividad fue prácticamente nula en una huelga en la que los piquetes tuvieron menos trabajo de lo habitual. Das que eu levo xa bastantes folgas a que menos tuvemos que convencer a nadie. A pesar de algunos incidentes, el seguimiento fue masivo. Cerramos todo el día, nosotros apoyamos la huelga. Con una tasa de paro del 32%, la comarca naval está asfixiada. En nuestro sector, como se puede ver, yo creo que fue al 100%, ¿no? Creo que fue la primera vez que hubo una unidad total. Y por eso hoy todos daba igual el sector. Traballador da comarca, pero non no naval. Sector bancario. O el rango se dirigían a un mismo punto. Unos vivimos de outros. Isto xa é o límite da comarca. Estamos retrocedendo no tempo. Una manifestación histórica multitudinaria que abrumó a los propios convocantes. Eu creo que podemos calificarla de histórica, é asombroso. Hombres y mujeres de todas las edades, incluso familias enteras, y los que están por llegar se sumaron a la protesta. Para que sea guerrillero xa desde o principio. Temos que movilizarnos todos porque é un interés común a todos. 120.000 según los sindicatos, 30.000 según la policía local. Vemos que xa está ben de promesas, de falsas promesas, de floteles, de diques flotantes. En que vos acheguedes moito, que a xente non cabe na praza. La plaza de armas se quedó pequeña para acoger a todos. Para muestra del seguimiento de esta huelga basta con una imagen, la de esta plaza, la plaza del ayuntamiento, totalmente llena. Esta es una cara de la huelga, la otra nos la ofrecieron ellos. Los establecimientos cerrados de Ferrol, que hoy parecía una ciudad fantasma. Hoy no abrieron porque quieren evitar que mañana tengan que cerrar de forma indefinida. Bueno, pues mientras Ferrol se paraba, las imágenes yo creo que son muy ilustrativas de la situación que hoy se vivió en Ferrolterra y concretamente en la ciudad de Ferrol. Mientras esto sucedía, decía, en el Parlamento de Galicia se estaba hablando precisamente del naval. Se respondía por parte del presidente de la Xunta a una pregunta formulada por el Bloque Nacionalista Galego. Hubo críticas expresas de Núñez Feijóo al comportamiento que está teniendo Navantia, algún anuncio también de nuevos contratos que la oposición sigue sin creerse. Feijóo sigue mirando a México en busca de soluciones para el naval. O conselleiro de Economía e Industria está chegando a México outra vez, sí, outra vez. Es la tercera vez que Feijóo anuncia la construcción de flota para México sin que hayan comenzado los trabajos. Lo hizo en mayo de 2012 cuando firmó el acuerdo estratégico con Pemex. Lo hizo en abril de 2013 cuando visitó el país azteca con el conselleiro de Economía. Y lo volvió a anunciar hoy ante las preguntas del bloque. Los nacionalistas acusan a la Xunta de dejar morir el sector naval. Éramos a primeira potencia do sector naval cando vostede chegou a presidente no Estado español e agora xa somos a terceira. Para Feijóo la responsabilidad es del PSOE por la gestión de Zapatero, del comisario europeo Almunia por denunciar el tax list anterior y de Navantia por no conseguir contratos. Estou absolutamente decepcionado coa política comercial de Navantia. Una acusación que el presidente ya lanzó durante la campaña electoral de octubre. Si lo único que falla es la política comercial de Navantia, que no es capaz de conseguir pedidos. Si la gente aquí sabe hacer barcos, los de Navantia que muevan el culo y que consigan barcos, y aquí haremos barcos. Hoy han llegado buenas noticias para el sector naval de Vigo. Esta tarde se ha confirmado que el astillero vigués Freire construirá una goleta para la Marina de Indonesia con una inversión de 70 millones de dólares y carga de trabajo para 2 años. Bueno, esta noticia relacionada con Freire, ese contrato con Indonesia para construir una goleta, es una noticia de esta tarde, después de esa sesión en el Parlamento, que yo no sé, Fran, algo que la oposición le acusa al presidente de la Xunta de estar haciéndose comercial para los intereses del naval gallego, y esas críticas del presidente de la Xunta a Navantia. Yo no sé cómo encajas tú las piezas. A mí me preocuparía más que el presidente de la Xunta no hiciera nada por intentar resucitar un sector que es clave, ¿no? O sea, yo creo que en el caso de Pemex que hay algunas cosas que sí que es cierto que se están dilatando en el tiempo mucho más de lo previsto, porque hay que recordar que ha habido unas elecciones
elecciones en México y que ha cambiado la práctica totalidad de la cúpula y de los interlocutores que tenía Galicia hasta hace unos meses allí, pero sí que es cierto que básicamente en el sector privado, con muchísima diferencia sobre el sector público, están las cosas muy avanzadas. Hay un astillero en La Coruña que está ya preparando, haciendo acopios y preparando todo el material para empezar a construir barcos pequeños de apoyo. Creo que Barreras lo tiene también bastante bien encarrilado, lo sabrá mejor Gonzalo que yo, y el problema que falta es que hay que rematar lo que son las dos grandes inversiones, que son los dos floteles, que digamos que son las joyas de la corona y es lo que se está retrasando, ¿no? A pesar de todo, ni siquiera con eso bastará, porque se trata de un pequeño parche que servirá para calmar el hambre del naval unos días, pero que eso hay que poner el dedo también donde hay que ponerlo, que es en los gestores de Navantia. O sea, si los gestores de Navantia, como los gestores de cualquier empresa, no son capaces de resolver y conseguir producción para su empresa, pues habrá que cambiar a los gestores o cerrar a la empresa. Lo que no tiene ningún sentido es mantener esta situación artificial donde yo quiero que me lo den, yo también quiero que me den todo el trabajo hecho y o que me lleven el sueldo a casa, pero es que eso no es posible. O sea, claro, si no se trabaja, no se produce y tendrán que justificar sus sueldos. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que, en primer lugar, toda la solidaridad y todo el apoyo a las demandas que se planteen por parte de la ciudad de Ferrol y por los afectados. Y a partir de ahí lo que veo es que ha habido muchas noticias, pero que se han ido dilatando mucho en el tiempo a la hora de hacerse efectivas. Y que, por lo tanto, los sectores están muy dudosos de las decisiones, muy a la expectativa, con la necesidad de muchas familias que están pendientes de esto y que, por lo tanto, no hay tiempo que perder. Hay cuestiones relevantes, en todo caso, a todo eso que acaba de plantear ahora Fran, yo creo que habría que sumar también el factor que referente a todas estas cuestiones del naval se va a producir en las próximas semanas o días, referente a la resolución que desde la Comisión Europea llegue sobre la cuestión del tax lease. Claro, no, pero también se refirió Feijóo diciendo que tiene que ver con el viejo tax lease, no el actual, que se parece que sí que tiene todas las bendiciones legales. Y que no tiene toda la buena pinta de lo que parece. Y que ya se ha dicho que parece que no va a repercutir en las empresas, ¿no? Eso no se sabe, todo eso de lo que hasta qué punto puede haber. Es que no se sabe qué es lo que va a pasar, el problema que es la incertidumbre. No se sabe si hay el carácter retroactivo. Bueno, Almunia este fin de semana decía que él creía que no iba a repercutir en las empresas. Él cree, el que es el que lo tiene que firmar es el que cree. Como Páramo. Quería volver a movilización de Ferrol. Eu fun a manifestación, teño vinculacións afectivas, personais, sindicais en Ferrol, e fun a mobilizarme. Realmente estaba todo Ferrol, na 120.000 non habería, como decía Espiñeira, pero estaba a cidade inteira. A cidade inteira. Por qué? Foi un éxito, eso non se pode discutir. Por qué? Porque a situación de Ferrol é desesperada. 32% esa tasa de paro de 32% eu creo que mesmo é falsa, porque se basa nunha tasa de actividade xa moi baixa. Ferrol é unha cidade que está encollendo, que está envellecendo, que digamos cada vez hai máis parados e xubilados. É unha folga que os sindicatos canalizaban. Sí, que a sensación de que non ten futuro, unha cidade que non ten futuro. Que os sindicatos canalizaban, pero que tamén apoyaban os pequenos empresarios, porque cando un recorre as lúas de calquer cidade galega leva certa tristeza vendo baixos pechados e negocios que cerraron, pero Ferrol multiplica ese elemento. Por qué? Porque non hai demanda, porque non hai traballo, porque non hai ingresos, non? En unha cidade que ten unha dependencia extrema dun monocultivo industrial que foi o servizo da Armada, a Armada como parte do exército e a Armada como propietario do asteleiro, non? De Bazán, pois realmente esa dependencia do monocultivo industrial fai que teñen dificultades para buscar un futuro que non pase pola intervención do poder político a corto plazo, porque é certo que Ferrol ten que diversificarse, porque non pode seguir dependendo de xeito extremo do naval militar, pero é certo que se non se lle dá unha oportunidade de que continúe viva mentras non se diversifica, é unha cidade que está condenada ao páramo. Muy brevemente, Julio, por favor. Sobre el tema de la diversificación de Ferrol. Mira, yo claro, no trabajé en Ferrol en el año 81, cuando vino la preautonomía, que no se sabía muy bien si íbamos a tener o no competencia en el sector naval, y había, digamos, una especie de chiringuito por si acaso caía, ¿no? Es decir, todo lo que se está discutiendo hoy y las alternativas que se están hoy dando se daban también en los años 80. Y yo creo, digamos, que es un caso como lamentablemente hay muchos sitios en Europa, que es, digamos, en donde pero hay otros en los que está funcionando muy bien el naval, Holanda está funcionando muy bien. Sí, pero no, a lo que me refiero, digamos, son sitios en los que ha predominado la empresa pública de una forma absolutamente aplastante y que, como consecuencia, esterilizó bastante todo el entorno, ¿no? Y no es solo el caso de Ferrol, es decir, en Asturias tenemos
tenemos un buen ejemplo, y en toda la costa este. En el Reino Unido tenemos varios. Bueno, el viejo debate de siempre de empresa pública, empresa privada, exacto, que hoy estáis colocados estratégicamente, porque sospecho que coincidís los de un lado y no coincidís con los del otro. En fin. Una pequeña cuestión que les anunciaba antes, porque hoy ha habido una queja desde el estrado del Parlamento de un diputado, concretamente de AGE, por las dificultades que a veces tenemos los periodistas para hacer nuestro trabajo en el Parlamento. Hoy mismo se prohibió a V Televisión grabar unas imágenes en la planta, en una de las plantas del Parlamento. Bueno, un exceso de celo en la protección de esas instalaciones que a nosotros a veces nos parecen un poco inexplicables, porque simplemente se trata de trasladarle a ustedes lo que sucede en esa cámara tan importante en la que se decide el destino y el futuro de todos nosotros. Este fue el momento en el que ese diputado, como decía, de AGE, explicaba o trasladaba al resto de los diputados esa queja. Gustaríame reclamar da Mesa do Parlamento e do órgano de goberno do Parlamento que deixe de poñerlle trabas aos xornalistas que traballan no Parlamento de Galicia, que non lles impidan gravar donde o poden e que lles deixen traballar con liberdade, porque creo que os cidadáns se merecen que a información e todo o que pasa aquí que chegue aos cidadáns da mellor forma posible. Non me consta a min eso, pero en todo caso eu trasladarei á presidenta. Non me consta eso. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, insisto, hay sitios en los que hay determinadas rigideces protocolarias o no sé de qué tipo que dificultan de verdad mucho el trabajo de los periodistas, o por lo menos los periodistas que intentamos hacer cosas un poco alternativas a las convencionales, que es nuestro caso, que procuramos, no digo que seamos los únicos, pero procuramos que a veces no sea pues, la misma historia de siempre que nos viene por la señal institucional. Yo creo que Pilar Rojo se ha travestido de Mourinho, ¿no? Y entonces se trata de cerrar los entrenamientos para que nadie pueda entrar a ver allí cómo entrena con su hijo, allí le da la patadita al balón, que es que al final es que esta gente se olvida de forma demasiado frecuente que son nuestros empleados, que les pagamos nosotros el sueldo. O sea, ¿qué pasa? ¿Están haciendo algo que los ciudadanos no puedan ver? Si están haciendo algo que los ciudadanos no puedan ver, deberían arrepentirse y salir pitando. No, porque, por ejemplo, y yo si estoy no, pensando, que no nos Fran, lo oculten. que seguro que en los ayuntamientos, por ejemplo, que son también depositarios de la voluntad de los vecinos, no hay estos problemas con las coberturas de los periodistas. Siempre hay alguno que... Bueno, pero quiero decir, es un sitio que tiene que ver, bueno, en fin, una queja que tiene que ver con un trabajo que hacemos nosotros, pero que lo hacemos para pero que eso con todos habla de la ustedes. calidad de la democracia, que luego nos llenamos la boca cuando vemos las estadísticas estas de en qué ranking, que si nos adelanta Nueva Papúa o algún país de estos. Y claro, no, pero es que todas estas cosas... Qué bien estábamos ahora mismo en Nueva Papúa, Frank, no me dirás, pasando un ratito el verano, no este... No, pero es que vaya estupidez grabar unas imágenes en un pasillo. Cuidado con el escándalo, cuidado con el escándalo. Igual en fin, se descubre un libro. Avancemos un poco, porque esta casa hace ya unas cuantas semanas, a través de una información que firmaba nuestro compañero Raúl Romar, puso delante de la opinión pública la realidad de un científico, David Martínez, que de una forma se ha convertido en un símbolo. Vamos a recordar, seguro que lo tienen todavía en su retina, el aspecto que tiene David Martínez, que en su momento nos atendía a través de Skype. Vamos a escucharlo. Moi poucas destas becas, pois non é tan sorprendente, non? Decir, bueno, non me deron, enténdese. Pero logo o que foi sorprendente foi o feito de que eu non estuvera nin sequera en lista de espera, que xa é máis extraño, e tamén o que puña o informe. Ha alcanzado un nivel de impacto internacional por debajo de la media de la gente de su edad, ou algo así. Bueno, David Martínez, como decíamos, este científico que aquí lo debatimos en una mesa específica sobre la ciencia y la investigación, tiene una relevancia, yo creo que excepcional, este testimonio recabado, como decíamos, por nuestro compañero Raúl Romar, porque simbolizó o le puso cara, le puso ojos y le puso nariz a los científicos que tienen que marcharse fuera de España o que no son capaces de volver para transferir a la sociedad en la que fueron formadas esas investigaciones. Bueno, pues este asunto ha llegado al Congreso de los Diputados, a través del diputado Miguel Cortizo. Vamos a escuchar su intervención de hoy y después oiremos la respuesta del ministro Luis de Guindos. Estamos en monólogos del Club de la Comedia. Yo hago el mío, usted hace el suyo, su público le aplaude, el mío me aplaude. El Club de la Comedia, monólogos absolutamente estériles al objeto de lo que debe ser un Parlamento. Divertimento, a lo mejor nos divertimos, usted se pone ese traje aseadito de banquero que marca y me contesta muy aseadito, muy educado, pero al final
diálogo, ver si podemos solucionar algún problema, que es lo que se trata en esta Cámara, si podemos recoger el sentir de los ciudadanos, de los miembros de los sectores, nada. No modifican la penuria, no cambian el hecho de que la gente no puede, los jóvenes investigadores no pueden investigar y tengan que exiliarse. Programas de investigación punteros en el ámbito de la oncología, de la neurociencia, de la arqueología, cerrados. Eres en centros de investigación punteros como el Príncipe Felipe de Valencia. No voy a recurrir a los nombres concretos de quienes quedan fuera de los Ramones. El joven científico europeo bueno en física o muy bueno quedó fuera, porque seguramente hay otros mejores, pero esa no es la razón es porque han disminuido el número de Ramón y Cajal. Porque ha disminuido la política, el presupuesto para recuperar talentos. Y no solo ha disminuido eso, sino que se expulsa a muchos otros. La pérdida de capital humano que se está produciendo en el sistema de ciencia y tecnología español es irreparable a corto y medio plazo, y a largo seguramente es peor que el hundimiento del Titanic. Bueno, no sé si esto será el Club de la Comedia o monólogos, pero desde luego yo lo que sí le puedo decir es que estamos absolutamente dispuestos a hablar. A veces un diálogo exige que haya una actitud abierta desde el punto de vista de lo que es intercambiar opiniones. Usted sabe perfectamente que si hay un sector en el cual hay movilidad, es el de la ciencia y la tecnología. A lo mejor usted siempre ha querido que su investigador se quede en su pueblo, yo no. Y es buenísimo que vengan investigadores extranjeros aquí, y es buenísimo que investigadores españoles. Eso, lógicamente, ustedes lo llamarán fuga de cerebros. Yo creo que es una cuestión completamente distinta. Por otro lado, también usted me ha sacado otro lugar común, que la verdad es que, bueno, uno lo escucha, es el tema del investigador científico, el físico, que se le dio un premio importante. Yo lo único que le pediría, señor Cortizo, no sé si ha tenido usted oportunidad de analizar los currícula de todos aquellos doctores que se han visto favorecidos por el Ramón y Cajal. Directamente lo mire. Y si usted cree que hay alguno que debe salir, viene aquí y me lo dice. Y en relación con este físico, que es un premio importante, lo que le puedo decir es que el premio se le dio después de haber fallado ya lo que iban a ser los premios, y por tanto no se pudo tener en consideración. Y lo tendremos en consideración a futuro. Lo tendremos a consideración a futuro. Bueno, absolutamente malvado Luis de Guindos proponiéndole a Miguel Cortizo que para hacerle hueco a nuestro amigo Martínez diga qué nombre de los beneficiarios de una beca Ramón y Cajal tiene que salir. En fin, no sé si os sugiere algún comentario. Yo creo que la respuesta, lo que ha planteado Cortizo ha sido muy claro. El problema no es cuál debe salir, porque probablemente todos los Ramones y Cajales, o seguramente al 100%, yo aseguraría que todos los candidatos que han conseguido una Ramón y Cajal tuviesen todos los méritos para concederla. El problema es que en la medida en que se ha reducido muchísimo la cuantía, al margen de que cada caso concreto, hay un montón de jóvenes investigadores e investigadores consolidados que pueden ser este caso que se han quedado fuera. La reducción de la inversión en I+D, que es un hecho que se está produciendo en España en estos momentos, a pesar de que otros países en crisis reconocen o advierten que es lo último en lo que se tiene que recortar. Hoy han pasado muchas otras cosas, algunas absolutamente indignantes, que tienen que ver con el mundo del fútbol, y perdonen que sea tan seria, pero es que no me recupero todavía del momento Leo Messi. Uxía Rodríguez, adelante. ¿Qué tal, Fernanda? Indignantes las cosas que pasan en el fútbol, pero también en Grecia, y por ahí comenzamos, porque en estos momentos es el único país de la Unión Europea sin radio ni televisión pública. Ayer, recordemos, a las 12 de la noche el gobierno cortaba la emisión y mediante decreto cerraba ERT, una decisión que ha vuelto a avivar las protestas en la calle. Los periodistas despedidos, casi 3.000, han ocupado las instalaciones y siguen emitiendo. Lo hacen a través de internet, vía satélite y con la ayuda de otras emisoras. Y es que todas las radios y canales de televisión del país viven hoy un apagón informativo en señal de repulsa. Los sindicatos han convocado una huelga general para este mismo jueves, y ni siquiera los socios de gobierno apoyan a Samaras. Se habla incluso de una moción de censura. En 77 años de historia, RT solo había dejado de funcionar una vez. Fue en octubre de 1944, durante la invasión nazi, y solo porque se destruyó la antena de radio.
No afrontan un cierre, pero los medios públicos catalanes van a sufrir un importante recorte. TV3 y Catalunya Radio ultiman un ERE que supondrá el despido de 312 trabajadores, es el 12% de su plantilla. La propuesta incluye además rebajar un 7,5% los sueldos de los casi 2.300 trabajadores que conserven su puesto de trabajo. Y Telemadrid ha comenzado la externalización de algunos de sus servicios. La televisión madrileña ha sacado a concurso los servicios de emisión de su señal y del canal La Otra. El presupuesto base de la licitación es de 2.700.000 euros. Los sindicatos ven en este movimiento una privatización de buena parte de las actividades técnicas del medio público. Y volvemos a Galicia porque el Parlamento gallego se ha propuesto rentabilizar los productos de merchandising. Se acabó lo de regalar objetos de cortesía porque ahora se cobran. La Cámara Legislativa ha colocado vitrinas en las instalaciones para que las visitas puedan ver y comprar recuerdos del hemiciclo, desde marcapáginas por €1 a carteras de piel por 134, paraguas, libretas, camisetas o libros. La oferta es amplia. Y en Irlanda del Norte se están preparando de una manera muy particular para recibir a las autoridades del G8. Para ocultar las huellas que la crisis ha dejado, los políticos locales han decidido maquillar sus calles. Han cubierto con cartelería edificios abandonados y han pintado e incluso puesto pegatinas a los negocios cerrados para aparentar actividad. Las protestas ante la cumbre siguen multiplicándose. Y como anunciábamos al principio, no podíamos terminar sin hablar de una de las noticias del día, porque parece que el mejor futbolista del mundo no juega limpio. La Fiscalía ha presentado una querella contra Leo Messi y su padre por un presunto fraude fiscal. El jugador del Barcelona habría defraudado más de 4 millones de euros al fisco. Entre los años 2007 y 2009 ingresó más de 10 millones por sus derechos de imagen, pero no tributó por ellos. Según la Fiscalía, el futbolista y su padre habrían ideado un entramado empresarial. Simulaban la cesión de los derechos de imagen a sociedades radicadas en paraísos fiscales. El jugador ha emitido un escueto comunicado a través de Facebook en el que asegura que nunca han cometido ninguna infracción. Aquí terminamos. Pues muchísimas gracias, Uxía. ¿Qué nos parece lo de Messi? Por favor, Fran, manifiéstate. Pues un lío, ¿no? Un ejemplo más de lo torpes que son a veces algunos de estos privilegiados del balón y de estos que ven en su pequeña burbuja y ese mundo donde tienes un asistente que te saca hasta los mocos y que luego se les olvida una cosa tan cotidiana como pagar los impuestos. Yo creo que hay gente de este nivel que tiene tanta gente detrás que lo siguen y ven y... No se les olvida, ¿eh? Es decir, esos son asesores y... Yo soy un ingenuo, perdóname. El nivel de facturación está... Vosotros me decís que el Banco de España vigila y yo os creo. O sea, que entonces dejarme pensar que yo creo que él se olvida. Pero ampliemos un poco el foco, que estamos hablando de Leo Messi. No es un caso excepcional. No, pero a mí me interesa también matizar que es algo viejo ya sabido que tiene que ver con el fútbol en general y con los privilegios de los que han gozado. Estamos también viviendo estos días. Hay el mayor escándalo del mundo. Para mí, en esto hablando del I+D+I, que estaba hablando antes, el fenómeno este de Guindos, que está, yo creo que ya está para las tertulias de la tele ya, porque de ministro ya vemos que poco da de sí, que es la famosa excepción Beckham, ¿no? Que es ese nivel de tributación del 25% que se hizo oficialmente para atraer investigadores y grandes empresarios del extranjero y que al final solo se le aplica a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi para poder pagarles unos salarios mayores a los que les pueden pagar los jeques por ahí, que está todo el mundo acongojado, iba a decir acojonado, que también, porque en el 2014 se acaba la famosa excepción. Que les permite pagar un 10%, ¿no? Pagan el 25% de los impuestos en lugar del 54% que les corresponde. En lugar del 51. ¿Alguna opinión? Eso que apuntaba Fran é realmente revelador de como funciona o sistema. O sistema privilexia a determinados grupos, é dicir, ao final ten un tipo impositivo moito máis baixo Leo Messi ou Cristiano Ronaldo que calquera persoa de clase media. Realmente se exprime ata a saciedade da clase media para poder conceder privilexios a determinados grupos. En este caso era un privilegio muy transparente y bastante injustificable, ¿no? Pues nos vamos a la primera página del periódico de mañana. Titular de apertura: los bancos comienzan a retirar la cláusula suelo de las hipotecas. El BBVA la suprime con efectos del 9 de mayo de 427.000 créditos, mientras Nova Galicia estudia qué hacer con otros 90.000. Otra noticia: Manuel Jove abandona el accionariado de Blue Sense, en el que poseía el 47,5%.
Las tasas universitarias serán en Galicia entre un 33 y un 57 más baratas que en el resto de España. Un técnico de la armadora dice que se plantearon hundir el Prestige para evitar que fuese inspeccionado, y un asunto que tiene que ver con el verano, si es que en alguna ocasión nos visita. La OCU encuentra los protectores solares más eficaces entre los más baratos. Por cierto, ahora recuerdo, a raíz de este titular, que hay una intención por parte del Gobierno de prohibir este tipo de análisis comparativos que hacen entidades de consumidores como la OCU, bueno, que van a tener que consultar con las empresas afectadas antes de hacerlos públicos, y que esas empresas van a poder encargar contraanálisis, con lo cual en la práctica este tipo de análisis van a desaparecer porque no van a tener ya sentido. E despois dicen que estamos en un sistema capitalista, estamos en un sistema ultraintervencionista onde queren prohibir facer unha comparación entre produtos que realmente o que necesita un mercado libre o consumidor e información para escoller o mellor posible. Los que quieren impedir eso son justamente las empresas capitalistas. Claro, es la presión de las empresas. No equivoquemos la prioridad. No, pero ellos están... No, a ver, ha habido informes, recuerdo uno especialmente que preocupó mucho en Galicia, que fue aquel de la leche, famoso, que seguro que recordáis, que analizaban las diferentes marcas de leche y establecían cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas, que nos consta que crearon problemas en las empresas. Supongo que esa presión es la que ha generado esta decisión del Gobierno, que todavía no se ha aprobado, pero que ya está en fase de tramitación. José María Aznar, vamos ya a darlo por descontado, pero en esto de récord todavía queremos hacerle una despedida en esa intentona que parece que no le ha salido exactamente bien, de colarse en el panorama de la actualidad. Off the record. No queremos asustarles, pero el día del juicio final podría estar más cerca de lo que parece. No teman, nada tiene que ver con trompetas apocalípticas. Lo decimos porque la acusación particular quiere hacer declarar a Aznar por el caso Bárcenas. ¿Se imaginan tomar declaración al expresidente, experto reputado en activar el código rojo, incluso en su propio partido? ¡Ordenó usted el código rojo! No tiene que responder a esa pregunta. El tiempo de este gobierno está terminado. ¡Quiero la verdad! No he tenido ninguna otra retribución que no sean las que figuran exactamente declaradas. Pero Aznar es un hombre frío y calculador, que solo perdería los nervios si le tocasen las cosas que realmente le duelen. ¿Ordenó el código rojo? A mí no me gusta que me digan: no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, y además usted le prohíbe beber vino. Esto es ridículo. Pero sinceramente, y atendiendo a los, llamémosle, despistes que han tenido algunos miembros de este gobierno en el pasado, esta declaración se ajustaría más a una película de los hermanos Marx que a cualquier otra cosa. ¿Por qué no puso los documentos del sumario en mi cartera? Si yo entendía un préstamo, no... No pensó que fueran importantes. Tenía el postre envuelto en esos documentos. Además, así, en un clima de humor, Aznar podría jugar al despiste confundiendo a la sala con sus múltiples conocimientos de idiomas. ¿Tiene usted abogado defensor? Estamos trabajando en ello. ¿Cuándo nació usted? Yesterday. Podemos eliminar esa clase de testimonio. Why reason? ¿Qué es lo que quiere? No la vida del mod, sino la piel del sol. Caballeros, Ciccolini puede hablar como un idiota y tener aspecto de idiota, pero que eso no les engañe. Es realmente un idiota. El marxismo en pleno apogeo. Es increíble lo de actualidad que están en los últimos tiempos los hermanos Marx y los pensamientos particularmente de Groucho Marx. Sí, hay un meu favorito cando Groucho di: estos son mis principios, pero si non lle gustan, teño outros. Sí, efectivamente. Conozco a varios así yo. Se lo podemos aplicar unos cuantos, efectivamente. Y señores, Fran, Carlos, Julio, Manuel, Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresamos mañana, 10 menos 20, como siempre, en directo. Sean felices.